Sin ninguna duda, obviamente. El precio del petróleo tiene un impacto enorme sobre la economía española, porque la gente dice, no se nota en la gasolina, que es cierto, y luego explicaremos por qué. Sí, es cierto, pero la economía española consume mucho petróleo, y consume mucho petróleo no solamente para transporte, también para construcción, para muchas otras actividades. Es una economía que importa casi 1 millón de barriles al día. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es muy positivo. Una caída de $10 el barril durante un año completo tiene un impacto prácticamente del 1% del Producto Interior Bruto. Entonces, es un estímulo de verdad. Es decir, es un estímulo que entra en el bolsillo de las empresas, no un estímulo monetario que entra en el bolsillo de los 4 de siempre, sino un estímulo que entra en el bolsillo de las empresas, que hace que mejore la competitividad de las empresas, mucho más que devaluar la moneda. De hecho, por culpa de devaluar el euro, el beneficio de la caída del petróleo es bastante menor, porque el petróleo, como sabéis, cotiza en dólares y se ha devaluado más el euro. Entonces, ¿cuál es el efecto? Pues todos los países importadores tienen un estímulo muy grande. Tienen un estímulo muy grande, además, por otra cosa. Cuando baja, de esto no se está hablando en los medios de comunicación, cuando baja el precio del petróleo, los países productores tienden a compensar sus pérdidas de Producto Interior Bruto y sus pérdidas de ingresos fiscales atrayendo inversión extranjera, fundamentalmente en infraestructuras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al contrario de lo que mucha gente piensa, de que se van a dedicar a volver a los camellos, como decía el rey Fahd, ¿no? No, lo que se van a dedicar es a invertir de una manera más selectiva, pero de una manera muy importante en infraestructuras, y en eso los países que son líderes en ingeniería tienen una ventaja competitiva. En eso España también tiene una ventaja competitiva, aunque le moleste a la oposición o a los que consideran que todo es malo. Y luego tiene otro efecto muy importante. Los países importadores, cuando tienes un coste de la energía tan alto como el que hemos tenido en los países de la Unión Europea en particular, la única manera de mejorar competitividad, cuando los costes de la energía son casi más del 30% de los costes de la mayoría de las empresas, la única manera de mejorar competitividad es o bajando precios o con devaluación salarial. Entonces, que haya devaluación energética es extremadamente positiva para que se pare la devaluación salarial. Y eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. ¿Cuándo ha empezado a aumentar los salarios reales en Estados Unidos? Sorpresivamente, cuando se ha acabado la impresión de moneda y cuando ya se ven los efectos positivos de 3 años consecutivos de bajadas de los costes energéticos para las empresas. Entonces, todo eso tiene un efecto muy positivo, y además lo bueno es que el efecto positivo que tiene, los cálculos que estamos haciendo son por el lado conservador, que son lo contrario a lo que solemos hacer los economistas. Entonces, la verdad, yo creo que vamos a tener unas cifras el año que viene en general de crecimiento en España que sorprenderán a muchos. Claro, ya están sorprendiendo este año, ¿no? Y luego, sobre el precio de la gasolina, también es muy importante entender que la razón por la que no baja el precio de la gasolina es porque la gasolina no es crudo. La gasolina no es crudo, la gasolina, el precio del crudo, el precio de la gasolina final es menos del 43% del total. El 48% son impuestos, ¿no? Son impuestos. Y luego están los márgenes de refino, que son internacionales, y los márgenes de comercialización. Pero, claro, a menos que se bajen los impuestos, el efecto nunca es el mismo, ni al alza ni a la baja, que el del precio del crudo.